Bueno, hoy vamos a continuar con espacios vectoriales, ¿no? Primero vamos a hacer un pequeño repaso de, de todo lo que, de algunas cosas que vimos. Bueno, primero recordemos la definición más importante, si se quiere, de esta sección, que es la de espacios vectoriales, ¿no? Espacios vectoriales, ¿no? Entonces, un espacio vectorial es un conjunto B y dos operaciones, que en realidad son dos funciones que van, una va de B por B en B y otra va de K por B, donde K es un cuerpo en B. Es un K espacio vectorial, ¿no? Tal que se cumple lo siguiente. ¿No? ¿Y qué se cumple? Bueno, las propiedades que ya hemos visto varias veces en varios contextos, ¿no? Pero sobre todo estas son análogas a las que vimos al comienzo del curso en Rn. Estas propiedades con los mismos nombres las hemos visto en Rn. Las primeras propiedades son de la suma y 4, la propiedad conmutativa, B más W es igual a W más B, la propiedad asociativa, B más W más U igual a B más W más U. La tercera propiedad es la propiedad que existe un vector distinguido, un único vector que lo llamamos 0, tal que 0 más B es B. La cuarta propiedad de la suma es que por cada vector B existe un único vector que vamos a llamar menos B, tal que B más menos B da igual al 0 del axioma anterior, ¿no? Después hay dos propiedades para el producto, P1 y P2. P1 y P2, P1 es que el 1 del cuerpo actúa por la identidad, digamos. Uno por B es B, para todo B, ¿no? 1 acá pertenece acá, ¿no? Cuando multiplicamos a la izquierda, lo que está a la izquierda está en K. Y la segunda propiedad es la asociatividad, ¿no? Podemos hacer mu por B y después multiplicar por lambda, y eso es lo mismo que hacer lambda por mu y después multiplicar por B. ¿Mm? Es asociativa. Y finalmente tenemos dos propiedades distributivas. Ahí preguntan de ¿Sí? si por qué es necesario de que existe un único. No, creo que en realidad no es necesario, pero se puede probar, digamos, pero que es único. Pero, eh, para probar menos cosas uno pone que es único. Pero si no, creo que poniendo único en S3, el único de S4 no hace falta, sale único. Pero creo que eso lo probamos en matemática discreta 1. Pero se pone único porque en realidad siempre es único. Siempre en los modelos que uno está pensando, en los ejemplos que uno está pensando, siempre es único. Y creo que es consecuencia de los otros axiomas, eso no estoy seguro. Nada más que eso. Bueno, y después la distributividad, que hay dos distributividades, ¿no? Uno primero cuando una constante se distribuye entre dos vectores, y la segunda es cuando la suma de constantes se distribuye en un vector, ¿no? Siempre lo que está a la izquierda pertenece acá, ¿no? Esto pertenece acá. Y lo que está a la derecha pertenece a B. ¿Mm? Siempre hay que tener esa idea, ¿no? No es una cosa homogénea. Lo de la izquierda no es lo mismo que lo de la derecha. Lo de la izquierda son constantes, lo de la derecha son vectores. ¿Mm?
Bueno, de esto hemos visto millones de ejemplos, ¿no es cierto? Eh, el, el ejemplo, bueno, el primer ejemplo que lo voy a recordar, ejemplo principal, porque en realidad nosotros vamos a trabajar en esta materia con espacios vectoriales que son así, nada más, es k a la n, ¿no? Con la suma coordenada a coordenada, ya lo vimos muchas veces, y producto también, producto en cada coordenada. Y producto, es decir, cuando uno multiplica por una constante, es multiplicar la constante en cada coordenada. Producto en cada coordenada. No, no aclaro mucho porque ya lo hemos visto. Esto ustedes ya lo deberían tener muy, muy clarito. Y después hay otros ejemplos. Los polinomios son un ejemplo, las funciones continuas, las funciones derivables, las matrices, ¿no? Otro ejemplo muy importante que vamos a trabajar, que también trabajamos acá, son las matrices M por N, ¿no es cierto? Pero esto en realidad es un ejemplo muy importante, pero esto es muy parecido a los vectores de longitud largos, digamos, de longitud n por n. Porque en realidad las matrices m por n, o bueno, acá es m, es lo mismo, es conmutativo, pero vamos a preservar el orden. Las matrices m por n, en realidad es otra forma de escribir vector, si ustedes lo piensan así, que se escribe de esa forma porque después nos conviene para multiplicar matrices, esa forma de escribir. Pero en realidad es otra forma de escribir un vector. En vez de escribirlo largo, 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 agarramos las primeras n componentes, las ponemos arriba, después abajo ponemos la segunda n componente y así sucesivamente. Entonces, es lo mismo. Entonces, el ejemplo fundamental es este. Siempre hay que tener en la cabeza esto. Por supuesto, cuando les piden hacer un ejercicio de espacios vectoriales y no se aclara qué espacio vectorial es, no pueden hacerlo en coordenadas el ejercicio, lo tienen que hacer abstractamente, usando estas propiedades. Pero el ejemplo en la cabeza siempre es este, que es, digamos, los espacios vectoriales nacieron a partir de este ejemplo, ¿no? Los matemáticos hacen eso, toman varios ejemplos, ven que tienen todos algo en común, y de ahí abstraen algunas propiedades comunes y le dan un nombre, ¿no? En este caso, espacios vectoriales. Todos los espacios vectoriales de dimensión finita son parecidos a estos, ya lo vamos a ver. Los de dimensión infinita no, son muy salvajes, hay de todo. Eso es un tema que va a quedar para los matemáticos en tercer, cuarto año. Bueno, después vimos subespacios, ¿no? Tenemos un espacio vectorial B sobre K, un K espacio vectorial, y tenemos un subconjunto de B, W. Este subconjunto de subespacio, sí. Primero de todo, es no vacío. Eso es fundamental. Es trivial, pero es fundamental. Después, dados dos vectores de W, la suma está en W. Y después, dada una constante en K y un vector en W, el múltiplo de ese vector por lambda, lambda por W, está en W, ¿no? Esto es equivalente, a esto, ¿no? W es subespacio de B. Profe, Sí, profe, yo tengo sí, una adelante. duda. En ese caso, ¿el subespacio W sería o sea, pertenecería también al cuerpo, con el cuerpo K, ¿no?
Sería un K espacio vectorial también, sí. Sí, sería también un capa. Eso lo probamos después nosotros, ¿no? Lo hicimos, no es inmediato, está bien la pregunta, no es inmediato, pero resulta que cuando W es subespacio, resulta ser también un K espacio vectorial con esas operaciones, ¿no? Con la suma que viene de B y con el producto que viene de B, resulta ser un K espacio vectorial. Por sí solo, abstracto, ¿no? Ahora, como yo les digo, en Rn o en R3 piensen que los subespacios son, el cero es un subespacio, las rectas que pasan por el origen en un subespacio, y los planos que pasan por el origen y todo el espacio. Son todos los subespacios que hay. Son infinitos, ¿no? Pero digo, porque hay infinitos planos, infinitas rectas. Pero todos los subespacios son estructuras lineales que pasan por el cero. Esencialmente es eso, son estructuras lineales que pasan por el cero. No hay una parábola, una silla de montar, digamos, no. Son cosas planas, cosas rectas, planas, que pasan por el cero. Y eso se generaliza, bueno, la idea de subespacio, como yo les digo, vieron que en el plano había rectas, en R3 había rectas y planos que pasaban por origen, y bueno, se generaliza y se transforma en un concepto importante, ¿no? Ahora, para ver Y, no sé, sí, adelante. y eso sería el porqué de que los subespacios siempre, o sea, siempre pertenece el cero y el opuesto, más o menos. No, eso lo estaba por escribir. Que el cero y el opuesto pertenecen a su espacio es porque la definición te implica eso. Digamos, ¿no? Es por eso, ¿no? Digamos, es a partir del formalismo de que es cierto A y es cierto B. Digamos, a partir de esto, uno deduce que el cero y el opuesto están en el subespacio. Y después, como el cero y el opuesto están en el subespacio, y la suma y el producto vienen heredados de B, es fácil, muy fácil probar que es un espacio vectorial. Porque para probar que es espacio vectorial necesitamos, sí, efectivamente, que el 0 y el opuesto estén, ¿no? S3 y S4. Y todas estas propiedades vienen de regalo porque se heredan del espacio vectorial. Como yo les decía, uno puede probar, es indistinto, ¿no? Es absolutamente indistinto. A veces es más fácil usar la definición para probar que algo es un subespacio, o a veces uno puede directamente aplicar esto, que es igual de difícil pero un poquito más corto, digamos, igual de fácil o difícil pero un poquito más corto. Uno puede ver que un W subespacio si cualquier U más lambda W pertenece a W para todo U W en W y lambda en K. Se combinan las dos cosas, simplemente combinan. Entonces, vamos a hacer esta observación, ya que me la hicieron, que es interesante. Profe, una pregunta. Sí. ¿Podemos ver un ejemplo de demostración de subespacio? Porque la verdad que no me queda muy claro cómo hacerlo. Bueno. Cero Gracias. pertenece. Bien, primero hacemos esto. Cero pertenece a W. ¿Cómo probamos eso? Bueno, se usa un artificio, si se quiere, digamos. Pero en realidad lo que se usa fundamentalmente es esta propiedad. En realidad son tres propiedades para hacer subespacio. Lo que pasa es que esta no se enumera porque siempre se supone que es distinto de vacío. Como W es distinto de vacío, eso implica que existe un W perteneciente a W. Algo tan poco como ese. ¿Hay algún elemento? ¿Tiene algún elemento? Eso implica que menos 1 por W pertenece a W. Esto es por B. ¿No es cierto? B implica esto. Fíjense que yo estoy usando todas las herramientas que me da la definición de subespacio. Primero es que es distinto de vacío, ahora uso B. No voy a usar A en este caso. Hemos visto que menos 1 por B es igual a menos B. Eso es en B. Pero bueno, si valen B, valen W. Implica que menos B pertenece a W.
¿Qué significa? ¿Qué denota menos B? Menos B denota el opuesto de, B, de menos W. Todo. Menos W denota el opuesto de W, el que sumado a W da 0. ¿No? Entonces ya está. Ah, no, esto, bueno, este es otro. Bueno. Y eso implica que W menos W igual 0. Esto es por el axioma. No, acá usamos A, usamos todos. Usamos que distinto de C, B y A. Implica que W menos W es igual a 0. Por lo tanto, pertenece a W. Porque por A pertenece a W. No, W menos W es 0, por definición de neutro, de opuesto. Y por A, eso implica que pertenece a W. Entonces usamos todo ahí. Usamos todo. Y vamos a probar que menos W pertenece a W es multiplicar por menos 1, nada más que eso. Es como que está acá, metido acá dentro de la demostración. Perdón. Sí. En el chat preguntan en qué casos W no es subespacio de B. Y por ejemplo, bueno, veamos ejemplos. Veamos ejemplos. Y vamos a probar que algo es un subespacio, que me pedían ahí. Ejemplo. Sea W igual los x cuadrado, x perteneciente a R. Esto en R2. Es decir, ¿qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es esto? Es una parábola, ¿no? Es el gráfico de una parábola. Cuando ustedes grafican hacen el gráfico de la función, es esto, ¿no? Esto es y igual a x cuadrado. La función y igual a x cuadrado. Bueno, eso no es un subespacio. Hay que probarlo. ¿Cómo se prueba que no es un subespacio? En general, cuando algo tiene que probar, uno tiene que probar que no se cumple una propiedad general, tiene que encontrar un contraejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno pertenece a W. Yo sé, 2 por 1 es 2, 2, que no pertenece a W, ¿no? Evidentemente 2 no es el cuadrado de 2. Entonces no cumple B. Tampoco cumple A, ¿no? Ah, claro, acá tampoco cumple A. Si uno suma dos cosas de una parábola, no es una parábola. No está en la parábola. ¿Ah? Por ejemplo, 1 que está más 2 4 que también está, me queda 3 5 que está lejos de ser 3 9 que es lo que debería ser. ¿No? Eso es un ejemplo, es decir, solamente es un subespacio de las cosas que son líneas, planos, rectas que pasan por el origen, ¿no? Este pasa por el origen, pero no está lejos de ser un subespacio, ¿no? Otro ejemplo de lo que no es, ya que lo mencioné, es, por ejemplo, la recta W es x más 1, 2x más 3. ¿No? X pertenece a una recta, pero que no pasa por el origen, ¿no? Entonces el gráfico de W, ¿cómo es? En x igual 0 vale 1, 3.
Y después tiene pendiente 2 acá. En x igual 0, ¿vale? Perdón, en x igual... Bueno, esto es como una paramétrica, ¿no? En x igual 0, ¿vale? 1, 3 está por acá. Después en menos 1 vale 0, 1. Es una cosa así. Es la ecuación paramétrica de una recta que no pasa por el origen. Entonces uno suma, yo qué sé, 1, 3 más, hagamos 2, 7, es igual a 3, 10, y esto en esto no pertenece a W, es fácil de ver. Esta tampoco es. Sí, ¿No tendría que ser un 5 en vez de un 7? sí, sí. Ah. Esto es 1, 3 más... sí. Ah, esto es en 0 y esto es en 1. Sí, un 5. Puse x igual 2. Pues. Y bueno, acá queda 3, 8 que no pertenece a W. Eso es un ejemplo de los que no son subespacios. Subespacios solamente, en R2 solamente son las rectas que pasan por el origen, y en R3 las rectas y los planos que pasan por el origen, y por supuesto siempre el 0 y todo el espacio. Veamos un ejemplo de algo que sí es un subespacio, que ya vimos algo así. No, por ejemplo, W son los X y Z, tal que X más Y más Z igual 0. ¿No? En R3, ¿no? ¿No? Cuando está definido por un sistema de ecuaciones lineales, es un subespacio. Igualadas a 0, ¿no? Homogéneas. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque estos son justamente lo que se llaman en matemática hiperplanos que pasan por el origen. Hiperplanos que pasan por el origen, ¿no? Tienen que estar igualados a 0. Entonces, no, dice W es subespacio de R3. Entonces, se puede hacer varias formas, se puede parametrizar, es decir, encontrar cómo son los vectores que generan W de alguna forma, pero se puede hacer directamente siempre viendo que la suma de dos vectores que cumplen la ecuación, cumple la ecuación, y el producto por una escala de un vector que cumple la ecuación. Y veamos que es así. Sí. B1, que es x1, x2, x3, y B2, que es y1, y2, y3, pertenecen a W, eso implica que x1 más x2 más x3 es igual a 0 y y1 más y2 más y3 igual a 0. ¿No? Estoy preparando la cancha para demostrar lo que tengo que demostrar. Estoy poniendo cuáles son las hipótesis en realidad. Entonces probemos A y B. A. B1 más B2 es x1 más y1, x2 más y2, x3 más y3. Y lo debo verificar que está en W, ¿no? Que pertenece a W. Es decir, pertenecer a W es lo mismo que decir que x1 más y1
más x2 más y2 más x3 más y3 es igual a 0. ¿No? Pertenecer a W es decir que la suma de las tres coordenadas es 0. ¿No? Entonces, para verificar si este vector está ahí, bueno, pero, pongamos, no sé si corresponde el pero, x1 más y1 más x2 más y2 más x3 más y3, reordenando y usando propiedad asociativa, es x1 más x2 más x3 más y1 más y2 más y3. Fíjense que son las mismas cosas reordenadas. Y esto es 0 más 0. 0. Listo. Implica que B1 más B2 pertenece a W. Y B, bueno, también es fácil. Lambda por B1 es lambda x1, lambda x2, lambda x3. Luego, lambda B1 pertenece a W si solo si lambda x1 más lambda x2 más lambda x3 es igual a 0, ¿no? Porque para que pertenezca a W tiene que ser la suma de las tres coordenadas es igual a 0. Y esto es si solo si lambda, lo saco como factor común, x1 más x2 más x3 es igual a 0. Pero esto es igual a 0. Y esto es ok, ya está. Implica que lambda B1 pertenece a W. ¿Se dan cuenta? Esa es una demostración de que algo es un subespacio en R3. ¿No? Tienen que comprobar que cumple las propiedades que lo definen, esencialmente. Cuando uno suma, siguen cumpliendo las propiedades, y cuando uno multiplica por una escalar, también. A ver, acá están preguntando cosas, están como desorientados algunos quizás. ¿Por qué x1, x2, x3 es igual a 0 e y1, y2, y3 es y1 más y2 más y3 es igual a 0? Porque lo que define este subespacio es esa ecuación. Es esta ecuación. Algo pertenece a este subespacio si la suma de sus tres coordenadas es igual a 0. Entonces yo digo, si B1 y B2 pertenecen a W, significa que la suma de las coordenadas de B1 es 0 y la suma de las coordenadas de B2 es 0, nada más que eso. Entonces es siempre el ida y vuelta con la definición. Y acá le estoy pidiendo que pertenezcan a W porque para probar lo que tengo que probar tengo que tomar dos vectores en W y sumarlos y ver que está en W. Nada más que por eso. Acá, como yo les decía, estaba preparando la cancha. ¿Qué pasa si tengo dos vectores en W? Bueno, me cumplen estas propiedades. ¿Y por qué los elijo en W? Bueno, porque después me van a hacer falta dos vectores en W para probar que es subespacio. Bueno, como ya mencionamos, vimos que un subespacio vectorial es por sí solo también un espacio vectorial. Bueno. Y, profe, hace un rato preguntaban si podía dar un ejemplo de subespacio en el espacio ese de los reales mayores que 0, la suma circulito era el producto y el producto circulito era la potencia. Sí, ese es un ejemplo que quizás no debería haber dado porque distrae. Bueno, ejemplo. En realidad ese ejemplo, que parece mágico, no es muy mágico, porque es simplemente la función exponencial elevar a la e, que va de r en r mayor que 0, es trasladar la suma de los reales, ¿no? E de x más y es e a la x más y, es e a la x por e a la y, ¿no? Entonces la suma se transforma en un producto. ¿Se dan cuenta? Es simplemente trasladar las propiedades de los reales en los reales mayores que 0. Se esconde eso, no queda muy claro cuando uno lo define, pero no hay mucho más que eso, ¿no? Esto, como es una biyección, no hay mucho misterio. Entonces,
Acá no hay subespacios. Los reales tienen 2 subespacios nada más, 0 y R. No hay más subespacios que eso. Entonces no se puede. No hay, ¿no? Los únicos subespacios de R son 0 y R, ¿no? No hay nada en el medio. Digamos, ¿qué estructura lineal hay dentro de R? Bueno, el 0 es una y R y toda la línea, después no hay más nada. Entonces, los únicos subespacios de R mayor que 0 con suma y Profe, ¿no era producto. que tenía que ser un subconjunto más chico? No. Cuando yo definí, acá no lo aclaré porque, bueno, estoy repasando, pero cuando yo definí el subespacio vectorial, les dije que siempre hay dos subespacios triviales, el 0 y todo el espacio. El 0 y todo el espacio. Entonces, en el caso de R mayor que 0, ¿a qué se corresponde? Bueno, los únicos 2 subespacios que hay son el 1, que sería el elemento neutro de la suma circulito, y todo el espacio, que es R mayor que 0. No hay más que eso. Profe, una preguntita con el ejemplo anterior que usted estaba trabajando, el W. Sí. ¿Cómo justifico yo que W es no vacío? O sea, no es vacío, perdón. Y porque, yo sé, el 0 está. 0, 0, 0. Ok, Sí, sí. está, Sí, listo. siempre se tiene que fijar en el 0. Si no está el 0, ya olvídense, ya no es subespacio. El 0 siempre está. Listo, bárbaro. Era eso lo único que faltaba cerrar ahí para Sí. entrar. Por eso es que Gracias. no se demuestra eso, por eso es una propiedad que no se lista, porque es como que surge muy fácil en general. No hay que tomarla muy en cuenta. Sí, hay que tomarla en cuenta, pero cuando les piden demuestra que es subespacio, no se demuestra que es distinto de vacío. En general. Es como que cae de maduro. Bueno, después vimos combinaciones lineales, ¿no es cierto? Tenemos B un espacio vectorial sobre K y tenemos N vectores o K vectores. No sé. Entonces, una combinación lineal de estos vectores es simplemente eso, es agarrar N constantes, lambda 1, lambda N, multiplicar cada vector por una constante, lambda I, BI, y después sumarlos todos. Es combinación lineal, ¿no? Esa combinación. ¿Cómo uno encuentra, hicimos un ejemplo en la clase pasada, cómo uno encuentra que B es combinación lineal de vectores B1, Bn? Bueno, uno plantea las ecuaciones si BI es igual a I1 a IN, ¿no? Lo escribimos así a propósito con estas coordenadas. Entonces, B es igual a sumatoria de lambda I, BI, si solo si B, supongamos que sea B1, BM, si solo si B1, BM es igual a, en cada coordenada se suma lambda I la coordenada, ¿no? Sumatoria desde igual 1 hasta ¿cómo es? Hasta M de A y 1, así, sumatoria de igual 1 hasta M de A y N. Esto lo hicimos en la clase pasada. Y entonces nos quedan estas ecuaciones. B es combinación lineal de los vectores B1, Bn, si solo si se cumple este sistema de ecuaciones. Entonces uno lo despeja y encuentra si tiene solución o no, y listo. No hay mucho más misterio que ese.
Hicimos un ejemplo, después, si tenemos tiempo, hacemos otro, o en la práctica hagan algo. Ahora empecemos con la clase de hoy, que no es demasiado larga, estamos tratando de no hacer clases demasiado largas para que no sean, porque son cosas realmente nuevas y mucho más abstractas de lo que veníamos viendo, entonces, bueno, para que vayan asimilando de a poquito, hacemos clases un poco más cortas que antes. En esta clase vamos a ver cómo determinar un subespacio vectorial de cadena en forma implícita a partir de vectores que lo generen, ¿no? Es decir, ustedes tienen un subespacio que está generado por... Ah, me olvidé de repasar algo importante. A ver. Acá dice Macana, no tenía acá esto. Sí, algo que debería haber dicho. Entonces, vamos a repasar un poquito más todavía. Entonces, primero. Si B1, BK pertenece a B, que es un espacio vectorial, el conjunto de combinaciones lineales, esto es el resultado fundamental, combinaciones lineales de B1, BK, es decir, si yo tomo W, el conjunto de los lambda 1, B1, más lambda K, BK, con lambda I perteneciente a R, o acá, no importa, es un subespacio vectorial de B, ¿no? Esto es fundamental. Esto es fundamental. Las combinaciones lineales, es Macana, las combinaciones lineales de vectores, todo el conjunto de todas las combinaciones lineales de vectores, de cierta cantidad de vectores, es un subespacio vectorial de B. Y otro resultado que vimos, quizás lo vimos antes, es si B1, BK pertenecen a W, subespacio de B, entonces lambda 1, B1, más lambda K, BK, pertenece a W, ¿no? Pero el resultado más importante es este, ¿no? Es decir, esto es bastante obvio, sale de la definición. Si tenemos vectores de un subespacio, combinaciones lineales de vectores de un subespacio están dentro del subespacio. Y esto tampoco es difícil de demostrar, pero es muy, muy importante que el conjunto de todas las combinaciones lineales de K vectores es un subespacio. Es bastante lógico todo, pero bueno, son cosas que hay que demostrar, ¿no? Entonces, sean B1, BK, vectores en B, un espacio vectorial, el conjunto, el subespacio de combinaciones lineales de B1 de BK, ya sabemos que es un subespacio por la proposición anterior, el subespacio de combinaciones lineales de B1, BK, se denota, hay varias formas, una que es la más preferida porque es corta, es esta. O también podría ser el generado por B1, BK. O el spam de B1, BK. En los libros en inglés está así. Y la primera notación no se puede confundir con Totalmente. el producto escalar. Totalmente. Sí. Por el contexto trataremos que no se confunda, pero sí, es la misma. En realidad en algunos libros el producto escalar lo escriben así. Entonces queda más distinguido, ¿no?
Pero no, nosotros lo escribimos con una coma y sí se puede confundir. Pero bueno, mientras no estemos hablando de producto escalar, usamos esta notación y no vamos a tener ningún problema. Bueno, a ver si queda algo más. No, y esto es todo, esto es más o menos un repaso de todo lo que hemos visto. Bueno, entonces, en esta clase, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo determinar un subespacio en forma implícita a partir de vectores que lo generan? Es decir, tenemos un subespacio que está generado por K vectores, ¿no? Esto lo borramos porque no aporta nada. Y acá decimos, esto es lo que me faltaba, en este caso, esto es W, digamos, decimos que W está generado por B1BK. ¿No? Es decir, si tenemos que W está es combinación lineal de vectores B1BK, decimos que W está generado por B1BK. Bueno, entonces tenemos un subespacio que está generado por K vectores. ¿Cómo determinamos si un vector está ahí o no? Bueno, una forma es plantear las ecuaciones que planteé hace un ratito. Pero eso no es una buena forma, porque hay que hacer, por cada vector hay que hacer un sistema de ecuaciones. Por cada vector hay que hacer un sistema de ecuaciones diferente. Hay una forma genérica de hacerlo que vamos a ver ahora. Una forma general. Después vamos a empezar con otro tema, digamos, no con otro tema, pero vamos a dejar de ver lo que es subespacios generados y vamos a ver que la intersección de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial, que la suma de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial, y vamos a ver propiedades de la suma y la intersección de subespacios. No es muy largo esto, parece mucho, pero no es mucho. Y vamos a ver la definición de dependencia lineal, que es algo que va a ser importante para la clase que viene. Ahora, después les voy a explicar para qué va a servir. Bueno, esto está todo en 3.3, creo. Como les decía, nos interesa una manera de decir rápidamente si un vector está en un subespacio generado o no. Una forma de tener esto, una forma de esto no está bien dicho, es tener el subespacio descripto por ecuaciones que solo satisfacen los vectores que a este pertenecen. Bueno, tengo que corregir la redacción un poquito. Tiene que ver con los ejercicios 7 y 9 del práctico 6, ¿no? Ejemplo. Nosotros lo que necesitamos es una ecuación implícita para determinar si un vector, digamos, es fácil. A ver, vamos a ir, así ustedes ya saben hacia dónde vamos. Sea W, el ejemplo que pusimos recién. Los X y Z, tal que X más Y más Z igual 0. ¿No? Subespacio de B, subespacio de R3. ¿No? Bueno, este subespacio es muy fácil saber si algo pertenece ahí. Por ejemplo, 2, 3, menos 2. ¿Pertenece a W? No. ¿Por qué? Pues 2 más 3 más menos 2 es 3, que es distinto de 0. Es muy fácil, ¿no? Entonces, efectivamente, puedo ver 1, 1, menos 2. ¿Pertenece a W? Sí. Pues 1 más 1 más menos 2 es 0. Bueno, así puedo ver muy fácilmente, en general, que cualquier vector está en W o no,
haciendo simplemente la suma de las coordenadas. Ahora, si W está definido, supongamos W1, pongámosle el otro no. Son los X y Z, tal que X y Z, bueno, es digamos ya que tenemos el lenguaje, el subespacio generado por dos vectores. 1, 2, 3, menos 1, 4, 5. Dos, 3 menos 2. ¿Pertenece a W? Bueno, hay que resolver un sistema de ecuaciones. Resolver un sistema de ecuaciones. Y así para cada vector. Así para cada vector. A partir de la definición paramétrica, de la definición por generadores de un subespacio, no es fácil saber si un vector está ahí o no. En realidad no es difícil, pero es más trabajoso que teniendo una definición implícita. Entonces lo que nosotros vamos a buscar es a partir de generadores cuál es la definición implícita del subespacio. Lo vamos a hacer con un ejemplo y después ustedes lo pueden generalizar fácilmente, ¿no? Tenemos 4 vectores en R4. El problema es caracterizar mediante ecuaciones el subespacio generado por B1, B2, B3, B4. En otras palabras, queremos escribir implícitamente el conjunto de los vectores B, B1, B2, B3, B4 en R4, tal que B pertenece al subespacio generado por B1, B2, B3 y B4. O sea, queremos determinar los B de esta forma, tal que B es lambda 1 B1 más lambda 2 B2 más lambda 3 B3 más lambda 4 B4. ¿Y cómo hacemos entonces? Ustedes ya se van a ir dando cuenta, los que hicieron la tarea 4. Planteamos la fórmula anterior, la planteamos en coordenadas, ¿no? Ustedes tienen las coordenadas de B1, B2, B3 y B4. Pero como vectores columnas va a ser más fácil, va a ser más adecuado a lo que estamos por resolver. ¿No? En vez de ponerlos acostados los vectores, los ponemos como vectores columnas. Entonces tenemos que encontrar los B, los vectores B, tales que son combinación lineal de esos 4 vectores, es decir, son de la forma lambda 1 por este vector, lambda 2 por este vector, lambda 3 por este vector, lambda 4 por este vector. Si uno acumula todo, si uno va sumando, multiplicando en las coordenadas, después sumando coordenada a coordenada, es simplemente este vector columna igual a este vector columna. Son los B1, B2, B3, B4 que satisfacen esto. En forma de producto de matrices podemos escribirlo así, ¿no? Ustedes ya saben que un sistema de ecuaciones como es este, se puede escribir con una matriz, con producto de matrices, de esta forma. Simplemente ponen estas columnas y ya está, ¿no es cierto? Digo, no hace falta acá usar la matriz, pero digo, para que ustedes vayan y vengan entre matrices y sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces, la ecuación, a nivel de matrices, la ecuación que hay que resolver es el sistema de ecuaciones que hay que resolver es este. En forma de sistema de ecuaciones, esto es lo mismo que está acá, escrito coordenada a coordenada, ¿no? Esto mismo lo traslado a renglón, sin matrices. 3 lambda 1 más 6 lambda 2 más 3 lambda 3 más 15 lambda 4 igual a B1. Fíjense que es lo mismo que está acá. 3 lambda 1, lo que está acá. 3 lambda 1 más 6 lambda 2 más 3 lambda 3 más 15 lambda 4 igual a B1. Es lo mismo que esto. 3 lambda 1 más 6 lambda 2 más 3 lambda 3 más 15 lambda 4 igual a B1. Simplemente, son todas notaciones. Acá no he hecho más que notaciones. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones. Entonces, la conclusión es B pertenece al generado por B1, B2, B3, B4, si solo si el sistema anterior tiene solución, ¿no? Está claro. Y ustedes recuerden lo siguiente.
Cambiamos las letras, cambiamos lambda 1 por X, lambda 2 por Y, lambda 3 por Z y lambda 4 por W. Simplemente una cuestión de notación, ¿no? Entonces, el sistema se transforma estrella, creo que era estrella, ¿no? No, 2 estrellas, implica este sistema, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. En vez de lambda 1 pongo X. Y este sistema de ecuaciones es el sistema de ecuaciones que estaba en el ejercicio 2 de la tarea 2, que decía determinar los B1, B2, B3, B4 para el cual este sistema tiene solución. Y la respuesta que encontrábamos era lo siguiente. Los B1, B2, B3, B4 para los cuales este sistema de solución son aquellos que satisfacen estas dos ecuaciones implícitas. Y esa es la solución. Entonces, si uno quiere ver si un vector está en su espacio que está generado por estos cuatro vectores, simplemente tiene que agarrar las coordenadas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta de ese vector y comprobar que satisfaga estas dos ecuaciones. A ver, vamos a hacer... Yo acá puse un ejemplo que lo inventé, capaz que se hace difícil, ¿no? En realidad es lo mismo, ¿no? Cuando uno hace... Cuando uno quiere ver si 2, 3 menos 2 está en W, plantea un sistema de ecuaciones y se fija y de resolverlo y ver si está o no está. Acá en vez de poner 2, 3 menos 2, vamos a poner B1, B2, B3, ¿no? ¿Pertenece a W1? Esa es la pregunta. Genérico. Entonces, sí, solo sí. Es lambda 1 por 1, 2, 3 más lambda 2 por, perdón, menos 1, 4, 5. ¿Está claro? Y esto es sí, solo sí, si no lo quieren hacer a nivel matrices, B1, B2, B3 es de la forma lambda 1 menos lambda 2, 2 lambda 1 más 4 lambda 2, 3 lambda 1 más 5 lambda 2, ¿no? Lo único que hago es multiplicar por lambda 1 el primer vector, por lambda 2 el segundo vector y después sumarlos. Sí, solo sí, y acá tengo el sistema de ecuaciones. Lambda 1 menos lambda 2 es igual a B1. 2 lambda 1 más 4 lambda 2 es igual a B2. Y 3 lambda 1 más 5 lambda 2 es igual a B3. Entonces tengo que ver cuáles son los B1, B2, B3 que satisfacen eso. Entonces recuerden que la tarea se hacía la siguiente. Se hace la matriz 1 menos 1. Se resuelve este sistema en forma genérica. 2, 4, B2, 3, 5. Este como no lo preparé, capaz que los coeficientes empiezan a ser horribles, ¿no? Bueno, entonces, acá tengo un 1, tengo que hallar la MERF de esto, ¿no es cierto? Hago fila 2 menos 2 fila 1, fila 3 menos 3 fila 1. Esto me queda 1 menos 1 B1, 0, 0 acá me va a quedar, menos 2 queda 6, B2 menos 2 B1, y acá queda menos 3, me queda 8. B3 menos 3B1. Ahora divido por 6 esto, como yo les decía, esto va a quedar medio feo. Y me queda 1 menos 1
B1, 0, 1, menos un tercio B1 más un sexto B2, 0, 8, B menos 3 B1 más B3. Y esto haciendo fila 1 más fila 2 y fila 3 menos 8 fila 1, a que me quede igual. Me queda 1, 0, acá tengo que sumar, me queda 2 tercios B1 menos un tercio B1, me queda 2 tercios B1 más un sexto B2. Acá me queda igual, 0, 1, bueno, acá no importa lo que quede, bueno, lo escribimos, menos un tercio B1 más un octavo. Profe, ¿no debería usar la fila 2 para que no se le sume de nuevo el 1? Y usé la fila 2, sí. Menos 8 fila 2, sí, sí. Sí, perdón. Sí. Es que, lo pensé bien, pero lo escribí mal. Y acá me queda 0, 0, y acá me queda la ecuación más importante. Y más fea, ¿no? Menos 8. Entonces esto es 8 tercios menos 3 era, ¿no? Sí. 8 tercios. Ah, no, no queda tan feo. Menos 9 tercios me queda un tercio. ¿No? Queda, sí. 8 tercios menos 9 tercios queda un tercio B1. Y acá menos 8 sextos. 8 sextos son dividido 2, 4 tercios. Menos 4 tercios. 3 tercios menos 4 tercios menos un tercio. Quedó lindo. Ah, no, no, pero estamos sumando cosas diferentes, porque uno es B2 y otro es B3. Queda un tercio B1 menos 4 tercios B2 más B3. Bueno, estas son, acá no importa, porque esto me dice que lambda 1 vale tanto, esto me dice que lambda 2 vale esto, y esto sí importa, el 0 vale esto. Luego, cero igual a un tercio B1 menos 4 tercios B2 quizás hay una cuenta mal en esto, más B3. Después ustedes revisen. Entonces, los vectores? Luego, W1 son los vectores B1, B2, B3, tales que 0 es igual a un tercio B1 menos 4 tercios B2, no acá, B1, más B3. Y ya está, simplemente. Entonces la pregunta original de 1, 1, 2, 3 menos 2, ¿pertenece a W? 1. ¿Cómo se resuelve? Y hagamos un tercio por 2 menos 4 tercios por 3 más menos 2, me queda, bueno, 2 tercios, no, 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 no es 0 ni loco, ¿no? Queda 2 tercios menos 4, 2 tercios menos 6, es decir, menos 18 tercios, menos 14 tercios. La respuesta es no. ¿Se dan cuenta? Así se hace. Es parecido a lo que hicieron en la tarea.
Podemos repetir el razonamiento anterior para cualquier cantidad de vectores en Rn y cualquier B en Rn, ¿no? Solo hay que tener presente que multiplicar una matriz por un vector columna es lo mismo que hacer una combinación Niel de las columnas de la matriz. Es decir, que si ustedes ponen los vectores verticales, por eso yo los había puesto antes, B1, B2, BK, entonces A por lambda 1, lambda K es lambda B1 más lambda BK. ¿No? Es simple, se hace lo mismo. En realidad, siempre no piensen tan genéricamente, que en los ejemplos se van a dar cuenta ustedes. En realidad yo en el ejemplo que hice no usé nunca la matriz. Bueno, usé la matriz para resolver el sistema, pero eso salió porque primero sale el sistema y después usamos la matriz para resolver el sistema. Conclusión. Si tenemos K vectores en Kn y la matriz con los vectores columna B1, B2, BK, entonces el subespacio vectorial B1, BK es igual al conjunto de los B en Kn para los cuales el sistema A por X igual a B tiene solución. Eso es lo que acabamos de ver. Con un ejemplo, pero es fácil ver que se generaliza. En particular, el último punto nos dice cuando los vectores generan todo el espacio. No todos los espacios. Bueno, después tengo que corregir el reverso. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, si uno puede comprobar si tres vectores generan todo R3, viendo que siempre tiene solución para cualquier B. Las ecuaciones vienen dadas por las filas nulas de la MERF equivalente a. En particular, si no tiene filas nulas, entonces los vectores generan todo, porque el sistema por X igual B siempre tiene solución. Bueno, como verán, el corazón de esta materia es sistema de ecuaciones. ¿Cómo resolver el sistema de ecuaciones? Y matrices MERF y todo eso, que es siempre lo mismo. Todo lo que vamos a ver de acá hasta el final está relacionado con eso y se soluciona muchas veces con eso, con resolver ecuaciones, sistema de ecuaciones. Ahora vamos a empezar otro tema, como les decía, que es intersección y suma de subespacios vectoriales. La intersección, como les dije al comienzo, la intersección de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial y la suma de espacios vectoriales es un subespacio vectorial. ¿No? Veamos que si W1 y W2 son subespacios de un espacio vectorial B, entonces W1 intersección W2 es subespacio. Entonces veamos A. Sean B1, B2 pertenecientes a W1, intersección W2. ¿Eso qué implica? Que B1 pertenece a W1 y B1 pertenece a W2. Y también que B2 pertenece a W1 y B2 pertenece a W2. Eso es estar en la intersección, pertenecer a este y a este. ¿No? Entonces ahora debemos ver que B1 más B2 pertenece a W1 intersección W2. Es decir, que pertenece a W1 y a W2. Ahora, como B1 pertenece a W1, ¿no? Esto. Y B2 pertenece a W1, esto. B1 más B2 pertenece a W1. Análogamente, B2 pertenece a W1, B1 pertenece a W2, eso lo quería poner, y B2 pertenece a W2, uso esto. Entonces, como son subespacios, la suma de vectores pertenece a W2. Bueno, como B1 más B2 pertenece a W1 y B1 más B2 pertenece a W2, eso implica
B1 más B2 pertenece a W1, intersección W2. Y lo mismo pasa con el producto. Debemos ver, esto es A, ¿no? Para B debemos ver que lambda B1 pertenece a B1, intersección B2. Entonces, B1 pertenece a B1. Implica que lambda B1 pertenece a B1. Y B1 también pertenece a B2, porque pertenece a la intersección. Entonces, lambda B1 pertenece a B2. Eso implica que lambda B1 pertenece a B1, intersección B2. ¿No? La definición, la demostración es sencilla. La intersección de dos subespacios es un subespacio. En general, ¿qué pasó acá? Ahí está. En general, si WI con I perteneciente a un conjunto de índices es subespacio, la intersección de todos los WI, aunque sea infinita, ¿no? I perteneciente a I, es subespacio. Eso es lo que dice la proposición, ¿no? Porque no habla de dos, habla de cualesquiera. Y la demostración es muy parecida. En vez de poner B1, B2, yo decía, uno pone B sub I. Y listo. Es decir, no, acá pone B1, B2, pero acá pone W sub I y cualquier índice. La demostración es muy parecida. Tanto en el Jamboard como en las transparencias lo hago para dos nada más porque lo otro agrega confusión y conceptualmente es igual. Simplemente hay que aumentar el número de W sub I. La demostración está acá. No lo hago con la propiedad 1 A y B, sino directo con la equivalencia, ¿no? Compruebo que si U y B pertenecen a W1 intersección W2, entonces U más lambda B pertenece a W1 intersección W2. Es equivalente. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos W1, X y Z, es un subespacio definido en R3 con esta ecuación implícita. Y W2 con otra ecuación implícita. Encontrar los generadores de W1 intersección W2. Claramente, W1 intersección W2, ¿a qué es igual? Y son los que cumplen esto y esto. Son los X y Z, eso está escrito a continuación, pero yo lo escribo mal, ¿no? Tal que menos 3X más Y más 2Z igual 0 y X menos Y más 2Z igual 0. ¿No? Son los que cumplen dos condiciones. Bueno, esto es un sistema de ecuaciones. Esto era un sistema de ecuaciones con una ecuación. Ahora es un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones. ¿No? Entonces acá escribo lo que escribí en azul, lo escribo de nuevo. W1 intersección W2 son los X y Z que cumplen las dos ecuaciones. Entonces, por lo tanto, debemos resolver este sistema. Lo resolvemos. Y bueno, resulta digamos, el sistema en su forma más reducida sería X2 menos 4X3 igual 0 y X1 menos 2X3 igual 0. Y se puede hacer se pueden encontrar los generadores, ¿no? El generador que, ¿no? Son el sistema W1 intersección W2, son los vectores de la forma 2T, 4TT, es decir, está generado por 2, 4, 1. Podemos dejar en forma implícita o podemos encontrar los generadores. Depende de qué nos pidan. Por ahí nos pidan encontrar los generadores de un sistema. Bueno, esta es una forma. Encontrar los generadores en un subespacio. Esta es una forma. Una cosa importante, si S y T son subespacios de B, entonces S unión T no es necesariamente un subespacio de B, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la recta 1, 0, que está generada por 1, 0, y la recta que está generada por
0, 1, esta recta no es un subespacio. La unión no es un subespacio, ¿no? La unión es, justamente, es la cruz esta. Es esta cruz, ¿no? Si yo sumo 1, 0 más 0, 1, por ejemplo, es igual a 1, 1, no pertenece a ese unión T, ¿no? Ese unión T no es un subespacio, porque la suma de dos vectores en ese unión T no tiene por qué estar en ese unión T, ¿no? El 1, 1, que es este vector, que está acá, no pertenece ni a esta recta ni a esta recta. Entonces, ese unión T no es un subespacio. Pero hay algo que sí los contiene a los dos subespacios, que es la suma de subespacios, que ya vamos a ver ahora. Bueno, justo el mismo ejemplo. Sea B un espacio vectorial sobre K y sean B1, BK en B. Entonces la intersección de todos, bueno, ahora vamos a ver en realidad un resultado más importante sobre la intersección. Entonces la intersección de todos los subespacios vectoriales que contienen a B1, BK es igual a el generado por B1, BK. No lo vamos a ver. Estamos medio... Prefiero dar menos cosas y en todo caso lo vemos la clase que viene. No es una demostración difícil, ¿no? Es una demostración un poquito conceptual en el sentido que la intersección de todos los subespacios vectoriales que incluyen a B1, BK es una intersección donde hay infinitos conjuntos, ¿no? Infinitos subespacios. Puede haber infinitos subespacios. Pero no es difícil demostrar esta doble inclusión. Uno hace la intersección de todos los subespacios que incluyen a B1, BK y lo llama U. Y hay que probar que U está incluido en el generado por B1, BK y que B1, BK está incluido en U, ¿no? Muchas veces las desigualdades entre conjuntos se prueban así. Un conjunto está incluido en otro y el otro se incluye mutuamente, ¿no? Y esto no es difícil de probar, pero lo vamos a dejar acá. Para que lo quiera leer es muy cortito y no es difícil. Ahora vamos a definir lo que sí les dije recién, que era la suma de conjuntos y después la suma de subespacios. Cuando uno tiene subconjuntos de un conjunto, de un espacio vectorial, entonces la suma de esos conjuntos es simplemente el conjunto con todas las sumas posibles, ¿no? Por ejemplo, digamos, bueno, es esto. S es una notación, ¿no? S1 más SK son los S1 más de SK con SI perteneciente a SI, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo W1, W2 incluidos en B, no tienen por qué ser subespacios, ¿no? Entonces W1 más W2 son las cosas de la forma W1 más W2 con W1 perteneciente a W y W2 perteneciente a W. Nada más que eso. Todas las sumas posibles que pueda hacer con W1 y W2. Primero W1 y después W2. Entonces, el resultado que es importante es el siguiente. Sea B un espacio vectorial sobre K y sean W1, WK subespacios de B. Entonces, la suma de subespacios, de estos subespacios W1, WK, es un subespacio. Eso está demostrado en el apunte, tampoco lo vamos a demostrar. Tampoco es una demostración difícil, pero bueno, lleva tiempo y bueno, no podemos ver todas las demostraciones. Entonces, si uno suma subespacios, da un subespacio. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Prefiero un ejemplo. Profe, antes del ejemplo, Iván tiene una duda de pregunta. ¿Es como todas las sumas posibles de sus elementos? Sí, son todas las sumas posibles de sus elementos. Por ejemplo, sea W1 igual a 1, 2, menos 1 por lambda, ¿no?
en R. Y W2, supongamos otro, lambda 0, menos 3, 1, la perteneciente acá. Calcular Profe, ¿en K o en R? sí, Porque en R, dijo en R. en R. Sí, sí, no. No, para Sí, saber, porque dijo en R, pero escribió K, entonces no sabía sí, sí, sí. qué quedó. Hacemos en R. Entonces, encontrar de W1 y W2. Eso en principio es trivial, porque W1 más W2 es un vector de W1, que es de la forma lambda 1, 1, 2, menos 1, más un vector del W2, que es lambda 2, 0, menos 3, 1. Entonces, claramente, lambda 1, lambda 2 perteneciente a R. Entonces, claramente, W1 más W2 es igual a el generado por los vectores que lo definen. ¿No? Fíjense, acá son todas posibles combinaciones lineales, digámoslo así, entre los vectores W1 y los vectores W2. ¿No? Ahora, bueno, este sería el ejemplo. Después uno puede averiguar, yo sé, la ecuación implícita de esto, si quiere, pero bueno, no hagamos más de eso. En realidad, ejercicio, les dejo para que ejercicio. W1 más W2 son las formas de la forma 0xy. ¿No? Es 0 por R2, ¿no? Es lo que se llama 0 por... Ah, no, estoy diciendo acá. No. Borremos el ejercicio porque no es así. ¿Dónde está? No. Ejercicio. No, estaba diciendo acá. Encontrar el ejercicio, no sé en realidad, encontrar la definición implícita de este subespacio. Y tenemos que hacer lo que hicimos al principio de la clase. Plantear las ecuaciones, como son los B1, B2, no sé por qué me salté 2, como son los B1, B2, B3, que cumplen, que son de esta forma, y simplemente resolver las ecuaciones. Bueno, siempre, como les digo, es resolver un sistema de ecuaciones. Sea B un espacio vectorial sobre K y sean B1, BR elementos de B. Entonces, B1, BR, el generado por B1, BR es la suma del subespacio B1 más la suma del subespacio B2 más la suma del subespacio BR. Esta demostración tampoco la vamos a hacer. Se demuestra que los conjuntos se incluyen mutuamente. Y no es difícil de ver. Es bastante tautológica en algunas aspectos. Y para terminar la clase, la clase que viene vamos a repasar estos espacios vectoriales, como digo, es lo suficientemente importante y básico como para que uno repase muchas veces. Pensábamos dar 4 clases, pero creo que van a ser 5 clases de espacio vectorial. Es decir, 2 más. Vamos a ver una definición muy importante que es la de dependencia lineal. Nosotros estamos viendo hoy esencialmente lo que son generadores de subespacios. Siempre estamos orientados a eso. Pero los conjuntos de generadores
Es decir, R3, por ejemplo, tiene 3 generadores, pero uno puede poner 4 o 5 vectores, digamos, y seguir, a la base canónica le agrega 3 vectores más y sigue generando, obviamente. Pero nosotros vamos a distinguir en las próximas clases, posiblemente en la próxima, conjuntos de generadores que se llaman bases. ¿Qué son las bases? Son conjuntos de generadores mínimos. Mínimos van a ser conjuntos de generadores que no son linealmente dependientes. Entonces necesitamos este concepto de dependencia lineal para empezar a estudiar el problema de cómo encontrar conjuntos de generadores mínimos de espacios vectoriales, que son muy, muy importantes. Los conjuntos que se llaman bases. Entonces, sea B un espacio vectorial sobre K, un subconjunto S de B se dice linealmente dependiente a cada un espacio, o simplemente LD o dependiente, LD es por linealmente dependiente, obviamente, si existen vectores distintos, B1, Bn, en el conjunto y escalares lambda 1, lambda n en K, no todos nulos, eso es lo importante, alguno distinto de 0 quiere decir, tal que lambda 1, B1, lambda n, Bn es 0. ¿No? Esto es lo importante. Esto es que sean linealmente dependientes. Ya vamos a ver un ejemplo. Si el conjunto S tiene un número finito de vectores, B1, Bn, se dice a veces que los B1, Bn son linealmente dependientes, son dependientes o LD o linealmente dependientes, en vez de decir que S es dependiente, ¿no? Es decir, para que quede claro. Definición. Generalmente vamos a usar esta definición. Sean B1, Bn pertenecientes a B. Entonces, B1, Bn son LD si existen lambda 1, lambda n con algún lambda i distinto de 0, tal que lambda 1 B1 más lambda n Bn igual a 0. Alguna combinación lineal no trivial se llama, alguna combinación no trivial nos da 0. En ese caso son linealmente dependientes. Bueno, acá está un poco lo que les dije recién. Bueno, entonces vamos a terminar. Bueno, ejemplo, vamos a terminar con una demostración que sí vamos a hacer. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 3 vectores en R2 siempre son linealmente dependientes. Eso lo vamos a probar. Seguro que estos son linealmente dependientes. Pues, bueno, 1 o 2 se debe poder escribir, por ejemplo, ahí está. Hago 1 por 1, 2, más 1 por menos 1, 1, y eso me queda 0, 3, más menos 3, 0, 1, me queda 0. Acá ven un ejemplo linealmente dependiente. 3 vectores en R2 son linealmente dependientes, 4 vectores en R3 siempre son linealmente dependientes. Eso ya lo vamos a ver en el futuro. La máxima cantidad de vectores linealmente que no son linealmente dependientes en Rn son n vectores. Eso ya vamos a ver en la clase que viene. Ahora vamos a probar esto. Tengo B, un espacio vectorial, B1, Bn, en B, n vectores. Entonces, B1, Bn son linealmente dependientes si solo si alguno de ellos es combinación lineal de los otros, ¿no? Entonces, veamos lo que implica. Tenemos que ver que si B1, Bn son linealmente dependientes, entonces uno de ellos es combinación lineal de los otros. Si hay algún BI que es combinación lineal de los B1, Bn sin contar BI. ¿No? Supongamos que son linealmente dependientes. Entonces, esta ecuación vale, ¿no es cierto?
donde algún lambda i distinto de 0. ¿No es cierto? Algún lambda i distinto de 0. Por eso son linealmente dependientes, porque algún lambda i distinto de 0. Digamos lambda i, ¿no? Acá está. Podemos entonces despejar BI, ¿no? Si yo tengo que 0 es lambda 1 B1 más, en el medio está lambda i BI más, lambda n BN y lambda i distinto de 0, entonces me queda menos lambda i igual BI igual a lambda 1 B1 más lambda i menos 1 BI menos 1 más lambda i más 1 BI más 1 más lambda n BN. Y eso implica que BI, si divido, como este es distinto de 0, puedo dividir. Entonces divido por menos lambda i, me queda menos lambda 1 lambda i B1 más, sucesivamente hasta llegar a menos lambda n lambda i BN. ¿Se dan cuenta? Es fácil, se lo despejo. Si algún coeficiente es no nulo, despejo. Mando para el otro lado el lambda i BI y despejo. Eso es lo que está ahí. Esto está mal. Esto está mal. El BI acá no va. Este no va. El BI ya se fue para el otro lado. Acá queda hasta BI menos 1 y después salta BI más 1. Está bien lo que puse en el Jamboard. Entonces está claro que si son linealmente dependientes, puedo despejar algún BI. Por lo tanto, ese BI es combinación lineal de los otros. Ahora supongamos que es al revés. Tenemos que BI es combinación lineal de los otros. Bueno, entonces simplemente mandando el BI para el otro lado, me queda menos BI acá. Como menos 1 es distinto de 0, ya esta combinación lineal es no trivial. Si hay algún elemento que no es no nulo. Entonces es linealmente dependiente. Bueno, hemos terminado. Pensé que iba a terminar antes, pero ha resultado una clase que está bien, con muchas preguntas, lo cual hace que sea mejor la clase. La clase que viene vamos a ver, repasar todo, ver mejor linealmente dependiente, linealmente independiente, bases y dimensión, la dimensión de un espacio, ¿no? Como ya todos se imaginan, la dimensión de R3 es 3, de R2 es 2 y de Rn es n. Bueno, nos vemos hoy es jueves, ¿no? Sí, nos vemos el martes. Chao, chao.